parece que vértigo y fobia no es lo mismo. Estamos hablando con el doctor Luis Grach. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Vértigo, fobia, esta cosa del miedo a relacionarse. ¿Cómo opera todo esto? Dentro de lo que es la psicología, por supuesto, ¿no? Sí. Tenemos que diferenciar entre lo que es miedo, fobia, dentro de las fobias, la fobia social, y un grado menor de la fobia social, que es la timidez. El miedo es una reacción, una emoción normal. A mí me apuntan con una pistola y me da miedo. Voy a subir a un avión y me da un poco de miedo, por más que es el medio de transporte más seguro, me da un poco de miedo estar sentado en una silla a 13.000 metros de altura sobrevolando el océano Atlántico. Es imposible que una persona no tenga un poquito de miedo frente a esas determinadas situaciones, y es una reacción normal del organismo. La fobia ya es otra cosa. La fobia ya es un trastorno psicológico donde alguien siente un miedo desproporcionado frente a una situación que no califica para eso y que le produce un deterioro en sus funciones sociales, en su capacidad de ser feliz, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista psicoanalítico, una de las primeras comunicaciones que hizo Freud la hizo en el año 1909 sobre un caso de un chico que tenía una fobia. Este chico tenía miedo a los caballos. Freud planteó dos historiales clínicos de dos fobias. Uno, que era el famoso hombre y los lobos, que era una neurosis infantil, y el más común, el más clásico, es el historial de Juanito, este chico de 3 años y 3/4, que Freud no lo analizó directamente, sino a través de su padre. ¿Y qué le pasaba a Juanito? Voy a explicar muy reducidamente qué le pasaba a Juanito para que se pueda entender cuál es la esencia o la comprensión psicoanalítica de una fobia. Juanito estaba por ingresar en la situación edípica y tenía una relación ambivalente con el padre, de amor y de odio por el padre, y entonces tenía amor por el padre y miedo por el padre. Como Juanito tenía que convivir con el papá y la mamá, ¿qué hizo? Reprimió esas tendencias hostiles hacia su padre y eso le provocó angustia. ¿Qué hizo con esa angustia? Proyectó esa situación, la externalizó en los caballos. Entonces Juanito podía convivir tranquilamente con sus padres sin angustia, solamente la angustia le aparecía cuando aparecían los caballos. O sea que la fobia es un miedo injustificado, inoportuno y desmesurado frente a una situación que nos genera, en el peor de los casos, una crisis de pánico y un padecimiento crónico. Es por eso que hay dos tipos de fobias: las fobias específicas y las fobias sociales. Las fobias específicas son las mejores. ¿Por qué? Porque en tanto y en cuanto el sujeto no se encuentra con la situación o con el objeto que le produce la fobia, como describía yo recién en Juanito, sí, ese sujeto está libre de angustia. Bien. En cambio, la persona que tiene una fobia social, angustiada. Y en la medida que estamos necesitados y obligados a interactuar con otros, no podemos evitar el contacto humano, el contacto con otros. Entonces hay una proclividad muy grande a tener angustia en la fobia social y a vivir una serie de restricciones. ¿En esta época la gente es cada vez más fóbica a lo social? ¿Cuando a lo mejor parece lo contrario? Mira, la pregunta es muy buena. Una cosa es que una persona tenga vida social, participe de actividades grupales, y otra cosa es que lo haga tranquila y serenamente. Es más, una de las maneras en las que una persona suele evitar la angustia que le produce la fobia social, porque el mecanismo, como dije antes, sí, típico de las fobias es la proyección, o sea, externalizar el conflicto, y la evitación. Una de las maneras en las cuales la gente que tiene una fobia social evita la angustia que le produce la fobia social es consumiendo alcohol y drogas. Tema muy vigente. Nos preguntamos muchas veces por qué motivo los chicos jóvenes consumen drogas. Consumen drogas para evitar la fobia social, para superar la angustia, la vergüenza, el temor que le produce acercarse a una chica, para desinhibirse, y entonces esa es una manera patológica, obviamente, de superar una fobia social. La fobia social, que es la más común de las fobias, 1 de cada 20 personas padece una fobia social. Tiene ciertos rasgos y características. ¿Cuáles son? Primero es la sensación de temor o
de que uno va a perder la voz, se va a poner colorado, se va a ruborizar, va a tener una profusa transpiración porque vive una situación de estrés en el encuentro social, le da vergüenza esto y entonces se oculta, usa ropa desabrigada para no transpirar, tiene la sensación constante de que toda la gente presta atención a él, tiene miedo de participar y dar sus opiniones, se siente menoscabado y cree que otros pueden hacer lo que él no puede hacer, siente que otros pueden opinar libremente y él se siente avergonzado. ¿Te puedo correr un segundo? Sí, claro. Porque mientras lo estás contando esto, yo pensaba en algo que tiene que ver en algún sentido. El 70% de las construcciones en la capital federal son departamentos de 1 y 2 ambientes. Esto, en algún sentido, te da una pauta clara del perfil que tiene la gente que vive, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, gente que vive sola o, a lo sumo, que esté en pareja, ¿no? El 70% de lo que se construye en Capital Federal son departamentos de un ambiente y 2 ambientes, es decir, con una habitación. No es que nosotros nos tratamos en esta época de procurar, digo, para alimentar esta cuestión de la fobia, ¿no? Social me refiero. Sí. De procurarnos nuestro propio búnker adentro de nuestra propia casa para tratar de tener el menor contacto posible con el mundo exterior, o sea, el televisor, la computadora, el equipo de música, los edificios que tienen la pileta y el gimnasio adentro, incluso la cuestión de los country, ¿no? Para estar en un mundo en donde, bueno, no hay como mucho contacto con el resto. Sí, yo comparto esa idea tuya, creo que la expresión mínima de la fobia social es la timidez, y casi todos somos tímidos. Hay mujeres que son hermosas, vos la ves y decís, qué linda chica, qué seguridad que debe tener en sí misma, y sin embargo es tímida, le cuesta entrar en confianza, y nos pasa a todos nosotros. Vivimos en un edificio de propiedad horizontal y por ahí salís al palier y no le decís buen día a una persona, o una persona sube al ascensor y no te saluda o no conversa con vos. Son todos los mecanismos de expresiones mínimos de la fobia social que se llama timidez y que de algún modo nos restringe la vida. ¿Por qué? Porque el tímido quisiera poder ser más suelto, a pesar de que la timidez tiene sus ventajas. Cuando vos sos un tipo tímido o una persona tímida, primero no confías fácilmente en cualquiera. Entonces, eso es una buena recomendación para las personas jóvenes, especialmente para las chicas. Un exceso de confianza prematura le impide conocer a su interlocutor. Y la persona tímida, cuando llega a una situación social, en la medida que es tímida, tiene la posibilidad de observar la escena antes de participar, lo cual es bastante recomendable. Pero sí estoy de acuerdo con vos que tenemos una tendencia a vivir fóbicamente, a legitimar la fobia social, porque de algún modo evitamos eso que nos genera ansiedad, que nos genera miedo, aunque muchas veces hay personas que tienen una fobia específica, que tienen claustrofobia, y entonces esa persona no puede vivir en un departamento de propiedad horizontal porque claro, tiene allí una restricción. O sea, fíjate vos, Néstor, que en la medida que una persona puede convivir con su fobia y racionalizarla, no va a tener tendencia a querer resolverla. Solamente cuando nos hacemos cargo de que tenemos una fobia y somos conscientes de las limitaciones que esa fobia nos produce, allí nos vemos impulsados a buscar superarlas con métodos aptos, no tomando alcohol, no tomando drogas, no teniendo esa actitud de recurrir a prótesis que generan un estado de grandiosidad del yo que es mentiroso, porque una persona que está drogada o que tomó alcohol no está actuando auténtica y legítimamente, sino que está mitigando la ansiedad que le produce conocer a alguien. Los seres humanos deberíamos poder tener una absoluta naturalidad por la propia tendencia gregaria del ser humano a interactuar con el otro. El otro es alguien igual a mí. De hecho, la palabra prójimo quiere decir próximo. Entonces, sin embargo, la mayoría de nosotros somos tímidos, envidiamos a las personas que son más desenvueltas. Respecto de eso, justamente, el psicoanalista Carl Jung decía que los tímidos tienen una tendencia a la introversión.
mientras los que no son tímidos tienen una tendencia a la extroversión. ¿Y qué sería lo normal? Lo normal sería un equilibrio. Sería tener introversión cuando la circunstancia lo requiere y poder ser extrovertido en la interacción con otros, o sea, tener esa flexibilidad y esa plasticidad de adaptarse a poder, ahora, sí, perdón, a poder estar en diferentes situaciones, interactuando o no con el otro, sin ansiedad, sin miedo. Te quiero contar... ¿Y cómo vences las fobias? Te quiero contar que las fobias, una vez hace muchos años me consultó una pareja de padres porque tenían una hija que tenía en ese momento 11 años aproximadamente y que la mandaron a hacer compras. Esta chica tenía terror, una fobia grave a los perros. Y entonces de golpe ella salió al supermercado que daba en la esquina de la casa, apareció un perro, esta chica hizo una crisis panicosa, salió corriendo y la atropelló un colectivo. O sea, estoy poniendo un caso extremo para que tomemos conciencia de que tener una fobia hace que una persona sufra mucho o incluso en determinadas situaciones, cuando la situación fobígena, o sea, lo que nos genera la fobia o el objeto fobígeno, se acerca demasiado, podemos llegar a sentir lo que se llama una crisis panicosa, una sensación de angustia, una sensación donde el sujeto siente que se vuelve loco, que se va a morir, tiene todo un cortejo sintomático, taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, mareos, una sensación de despersonalización y desrealización, todos síntomas que en menor escala experimenta quien tiene una fobia social. ¿Cómo se tratan las fobias? Primero, lo importante es que un sujeto pueda hacer un diagnóstico preciso, para lo cual tiene que consultar con un especialista que le va a permitir discriminar entre lo que es un miedo normal y una fobia que es un miedo desproporcionado, patológico a una situación. Supongamos que hizo el diagnóstico. Antiguamente se usaban ciertos psicofármacos como las benzodiazepinas, hoy se usan cierto tipo de antidepresivos, como los inhibidores selectivos de recaptación. ¿Qué es la benzodiazepina? Porque nosotros lo vimos en el tema de lo de las chicas. Sí, las benzodiazepinas son el clonazepam, el alprazolam, no sé si puedo decir los nombres oficiales, sí, el ribotril famoso, el alplax, el tranquinal, antiguamente el lexotanil, el valium, son benzodiazepinas. Ahora, como las benzodiazepinas tienen un efecto que se llama tolerancia, o sea, si vos tomás determinada dosis de benzodiazepina durante un determinado periodo, la misma dosis no te va a producir el mismo efecto, entonces necesitas incrementar la dosis. Eso es un fenómeno de la psicofarmacología o de la farmacología que también ocurre con la cocaína o con otras drogas. O sea, la persona que consume cocaína siente biológicamente la necesidad de incrementar la dosis, primero porque desarrolla tolerancia y segundo porque una vez pasado el efecto de la cocaína, la caída del estado afectivo es por debajo de lo que era el estado normal. Entonces, para llegar al pico anterior, como vos estás por debajo del estado normal, tenés que tomar una dosis mayor porque el trayecto que tenés que recorrer es mayor. Hoy en día se usan otros psicofármacos como son los antidepresivos, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, otros que se llaman inhibidores de la monoaminoxidasa, pero yo lo que recomiendo es primero hacer algún tratamiento psicoterapéutico. Los tratamientos psicoterapéuticos son muy variados. El psicoanálisis es uno de ellos que permite bucear y encontrar las razones inconscientes por las que un sujeto desarrolló una fobia en algún momento de su vida. ¿Qué significado tiene ese síntoma en lo que es su vida personal? ¿Qué le pasó en la infancia? No hay que olvidarse que para Freud las fobias tenían todas un contenido sexual. O sea, antes de Freud se suponía que la sexualidad surgía en un sujeto en la pubertad, en la adolescencia. Freud descubrió que la sexualidad del sujeto humano comienza en el nacimiento y esto Freud lo hizo público en un trabajo en el año 1905 que se llama Tres ensayos y una teoría sexual. 4 años después, en 1909, publicó justamente el caso Juanito como una confirmación de que en un niño, por cierta problemática edípica vinculada a la sexualidad infantil, el chico desarrolló una fobia. La otra cosa que hay que hacer son lo que se llaman tratamientos conductuales o tratamientos de desensibilización. O sea, hay que
enseñarle al paciente a que haga un afrontamiento del miedo. Por ejemplo, si vos llegás esta noche a tu casa y detrás de un sillón te parece que hay dos tipos agazapados, ¿qué haces? ¿Te vas a dormir o prendés la luz? Si te vas a dormir no vas a poder dormir, o sea que tenés que encender la luz y ver. Quizás lo que hay detrás del sillón son dos almohadones y vos te asustaste pensando que eran dos ladrones que te estaban esperando. O sea, para poder resolver las fobias tenemos que ir desarrollando lo que se llaman estrategias de afrontamiento. O sea, a mí me daba mucho miedo venir por primera vez a un programa de televisión. Sí. Me sigue dando miedo, pero me obligo a afrontar el estrés que esto me ocasiona para en algún momento quizás sentirme tan suelto y tan despreocupado como vos en este ámbito. Qué mentiroso, qué mentiroso. Chau. Gracias, Luis. Un Gracias gusto. por habernos explicado este fenómeno.